Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Aquí estamos para continuar con el estudio bíblico relacionado al tema del anticristo y comenzamos con una oración como siempre. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos aprendiendo acerca de tu palabra, Dios mío amado. Rogamos, Señor, que tú nos des de tu sabiduría para entender, bendito Dios. Danos discernimiento, Señor, y te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, estamos acá continuando este tema que venimos hablando hace 2 semanas aproximadamente acerca del anticristo. Y habíamos hablado en la semana anterior acerca de algunos aspectos de este personaje. Y para rememorar, desde los tiempos de Jesús se ha debatido mucho este tema acerca del anticristo y podemos aprender mucho sobre este tema examinando la historia y la visión de algunos personajes de la antigüedad, así es decir, de algunos personajes que fueron creyentes bíblicos, la visión que ellos tenían, y en efecto podemos sacar algunas conclusiones al examinar todo lo que se ha interpretado a través de la historia acerca del anticristo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de algunos temas que trataron antiguos seguidores de Jesús sobre este tema. Es decir, que desde siempre los cristianos han intentado descubrir la identidad del anticristo desde el principio que se nombró. Y algo importante que debemos aprender es que los cristianos han hablado de este personaje desde el principio, además de haber tratado de determinar la identidad de este hombre de pecado venidero, es decir, este hombre que va a aparecer en el futuro. Amén. Durante la vida de los apóstoles existieron por lo menos 3 candidatos con algunas de las cualidades del anticristo, y cada uno de ellos fue un emperador romano y que se habló y se le atribuyó que fuera el anticristo. Por ejemplo, Calígula, el emperador en los años del 37 al 41 después de Cristo, fue el primer candidato para el anticristo bíblico en los tiempos del Nuevo Testamento. Fue el enloquecido emperador romano Calígula, que al igual que lo predicho por la Biblia sobre el anticristo, Calígula intentó colocar una imagen de él mismo en el templo de Jerusalén, pero sus planes fracasaron. ¿Por qué? Porque fue asesinado antes de que se cumpliera esta orden imperial. Sin embargo, por un tiempo parecería que él iba a ser el anticristo. ¿Por qué? Porque cumplía ciertas predicciones bíblicas, y entre ellas que iba a colocarse una estatua de él, ¿no?, en el templo, iba a exigir adoración. Amén. Ahora, Nerón, en los años de 54 al 68, César Nerón fue otro de los individuos, es decir, otro de los candidatos de aquel tiempo, uno de los 3 emperadores que le mencioné anteriormente. Voy a buscar en la fecha de Nerón. Nerón, del año 54 al 68 después de Cristo. César Nerón fue otro de estos individuos vinculado con el anticristo, si bien poseía una serie de rasgos que el hombre de pecado venidero poseerá. Tanto Nerón como Calígula pasaron por el escenario sin cumplir lo que dicen las escrituras sobre este personaje malvado. Nerón no fue el hombre augurado, es decir, el hombre que se predijo. Amén. Otro de los hombres que también pensaron que era el anticristo fue Domiciano, que estuvo del 81 al 96 después de Cristo. Este fue el tercer candidato para el anticristo entre los emperadores romanos. Domiciano, el hombre que desterró al apóstol Juan a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. De hecho, algunos intérpretes creen que Domiciano es en realidad la primera bestia de la que describió Juan. Es decir, que hay muchas interpretaciones acerca de este personaje. Y entonces, una vez más, Domiciano tampoco fue el anticristo. Todos los apóstoles murieron y el emperador Domiciano pasó de largo sin cumplir las predicciones de la venida del anticristo. Es decir, el anticristo final debe aparecer en algún momento, pero ¿dónde? En el futuro. Ahora, en la iglesia universal, es decir, la iglesia primitiva, era universalmente aceptado que el anticristo debía ser una persona, un personaje de verdad, no una institución, no un grupo de personas. Amén. Es decir, estuvimos hablando la semana pasada que había muchos anticristos, es decir, todo lo que se opone a Cristo está anticristo, se le denomina anticristo, pero el personaje
del que vamos a hablar y del que hemos estado hablando es uno solo que aparecerá en el final de los tiempos. Amén. Es decir, el anticristo, todo parece indicar que es un personaje del porvenir, según la palabra de Dios. Esto nos lleva a un punto muy importante, que si bien los cristianos han intentado determinar la identidad del anticristo desde hace mucho tiempo, todos estos buscan un hombre en particular, es decir, un hombre que cumpliese esas predicciones bíblicas, es decir, de todos los aspectos que estuvimos hablando la semana anterior. De hecho, por lo que sabemos, todos los miembros de la iglesia primitiva que escribieron sobre la venida del anticristo buscaban un individuo, buscaban una persona muy particular que cumpliera las profecías, es decir, donde se cumpliese las profecías. Nunca los hemos visto buscando a una institución o buscando a un grupo de personas, sino a un individuo en particular. En otras palabras, entendieron que las escrituras predicen exactamente la aparición de un real hombre en la historia, que será el anticristo, que será el gran opositor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a proporcionar una serie de ilustraciones con documentos de la época primitiva que hablaban acerca de este tema. Por ejemplo, existe un documento primitivo que es el documento de la enseñanza de los 12 apóstoles. Es un documento escrito en una fecha temprana de la iglesia primitiva llamado la enseñanza de los 12 apóstoles o Didache. Dijo esto acerca de que el hombre de pecado vendría. Es decir, este documento se llama la enseñanza de los 12 apóstoles o Didache, y que hablaba del hombre de pecado que vendría. Y les digo extractamente, es decir, un extracto de este documento, porque en los últimos días los falsos profetas y los destructores serán multiplicados. Es decir, habrán muchos anticristos. Y las ovejas se convertirán en lobos, y el amor se convertirá en odio, porque cuando aumente la iniquidad, odiarán y perseguirán y se entregarán unos a otros. Y entonces aparecerá el engañador del mundo. Ahí ya está hablando del anticristo como un personaje. Aparecerá el engañador del mundo como el Hijo de Dios, que hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos. Y hará iniquidades como nunca antes se ha hecho desde el principio del mundo. Entonces la raza de los hombres entrará en el fuego de la prueba, y muchos se ofenderán y perecerán. Pero los que han soportado su fe serán salvos bajo la misma maldición. Fíjense, este documento remonta a poco después de la época de los apóstoles y deja bien claro la aparición de un personaje en los últimos días, un engañador del mundo, un obrador de milagros que entrará en escena poco antes del regreso de Cristo. En otras palabras, los creyentes esperaban que una persona específica viniera a hacer todas estas cosas. No estaban hablando de una institución, no estaban hablando de un conjunto de hombres que iban a formar el anticristo, no, estaban hablando de un personaje que iba a venir en la historia del futuro. Amén. Ahora, Ireneo, el obispo de León, en los años de 140 a 202, Ireneo, quien escribió en el siglo II, también compuso un tratado sobre el anticristo venidero. Él enfatizó también que el anticristo era un individuo, es decir, una persona, un ser real que aparecería inmediatamente antes de la venida de Cristo. Ireneo escribió que el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén reconstruido. Y les leo un extracto. Reinará el anticristo un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Es decir, 3 años y medio. Y se sentará en el templo de Jerusalén. Entonces el Señor vendrá del cielo y lo arrojará al lago de fuego y traerá a los santos del templo a reinar el 7º día de descanso santificado y dará a Abraham la herencia prometida. Es decir, Ireneo contra herejías 30.4. Es decir, Ireneo obviamente, como hemos visto en este documento, esperaba ver a un anticristo real, así como un futuro templo todavía por construir. Amén. Ahora, en los años 220
después de Cristo, Hipólito también hizo un trabajo, el primer trabajo completo sobre el anticristo. Hipólito fue uno de los discípulos de Ireneo y por lo que sabemos escribió la primera obra completa sobre la venida del hombre de pecado, llamada Sobre Cristo y el Anticristo. Entre otras cosas dijo lo siguiente y les leo. ¿Cuál cuerno? Daniel 7. Muestra que el que reverdeció no es otro que el Anticristo, que restaurará el reino de los judíos. Cristo Jesús brotó de los hebreos. Escuchen. Cristo Jesús brotó de los hebreos. Él también nacerá judío. Cristo declaró que su carne era un templo y lo levantó al tercer día. Así él, el anticristo, restaurará en Jerusalén el templo, pero ¿cuál templo? El templo de piedra. Esto lo escribió Hipólito, que fue discípulo de Ireneo. Y también, como vemos en estos escritos, aunque no tengamos en cuenta el 100% de lo que este señor está diciendo, porque realmente no sabemos, estamos leyendo una interpretación de un hombre, aunque está apoyándose en las escrituras, también él, por su forma de plasmar en el documento, nos dice que también en aquella época se hablaba de la venida de un hombre de pecado, un hombre de perdición que sería el anticristo. Continuamos con ejemplos y en el año 170 también, después de Cristo, Tertuliano de Cartago también hizo un documento que se llama Los anticristos ya están aquí. Tertuliano, que era el obispo de Cartago, también escribió sobre la llegada del anticristo, así como otros anticristos que ya habían llegado, es decir, otras personas que estaban en contra de todo lo que tuviera que ver con Dios. Parece ser uno de los primeros escritores cristianos que reconocieron que el espíritu del anticristo siempre estuvo presente en el mundo. En otras palabras, siempre hubo alguien actuando como anticristo en su rebelión contra Cristo y su iglesia. Sin embargo, también supo y se dio cuenta de que aún estaba por venir el famoso anticristo o hombre de perdición y de pecado. Amén. Ahora, en el siglo IV, Cirilo de Jerusalén también estuvo hablando acerca de esto, hizo un documento. Las siguientes palabras que les voy a leer provienen de Cirilo, obispo de Jerusalén, en aquel entonces, quien escribió sobre la venida del anticristo y lo hizo de esta manera, siglo IV. Dice, el anticristo mencionado anteriormente vendrá cuando los tiempos de la soberanía de los romanos se cumplan y la conclusión de los acontecimientos del mundo se acerquen. 10 reyes romanos se levantarán al mismo tiempo en diferentes lugares, tal vez, pero reinando en el mismo período. Pero después de estos, el anticristo será el 11º, es decir, el número 11, siendo poseído violentamente por su magia y habilidad maligna, por el poder romano. A 3 de los que habían reinado antes de él los someterá, y los otros 7 los sujetará a sí mismo. Al principio asumirá un carácter manso, como si fuera una persona sabia y comprensiva, pretendiendo tanto la moderación como la filantropía, engañando a los judíos, tanto por milagros como por prodigios mentirosos que provienen de sus engaños mágicos, como si fuera el Mesías esperado. Es decir, lo primero que va a hacer después de someter a estos reyes es engañar, lo primero que va a hacer es engañar al pueblo judío, porque ellos todavía están esperando al Mesías y él se va a dar a conocer como el Mesías que estaban esperando. Amén. Después se entregará a toda clase de maldades, crueldades y excesos a fin de superar a todos los que han sido injustos e impíos antes que él, teniendo una mente sangrienta, implacable, despiadada y llena de artimañas astutas contra todos y especialmente contra los creyentes. Pero habiéndose atrevido a tal 3 años y 6 meses, será destruido en la segunda venida gloriosa del cielo del Hijo verdaderamente engendrado de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el verdadero Mesías, quien habiendo destruido al anticristo por el espíritu de su boca, lo entregará al fuego de Gehenna. Amén. Es decir, este es un testimonio adicional
de otro líder de la iglesia primitiva acerca de este hombre de pecado que ha de venir. Amén. Es decir, de hecho, muchos detalles específicos sobre este próximo líder mundial que se encuentran en las Escrituras son citados por Cirilo. Creía que se cumplirían literalmente algún día realizado por una persona concreta. Amén. Es decir, Cirilo de Jerusalén, siglo IV. Fue el último que hablé. Ahora vamos a hablar acerca de Bernabé, la epístola de Bernabé. El anticristo es el negro. Él le puso este sobrenombre. Una epístola escrita, esta epístola de Bernabé, es una epístola escrita bien temprano en la historia de la iglesia atribuida a Bernabé, un personaje del Nuevo Testamento que fue compañero de viaje de Pablo. La gran mayoría de las personas creen que el Bernabé de la Biblia no escribió esta epístola. Aún así, de ese documento temprano podemos aprender sobre el hombre de pecado que viene, a quien el autor llama el negro. Y vamos a hablar acerca de esto leyendo algunos fragmentos. Veamos que este negro saldrá del Imperio Romano, que se suponía que era la cuarta bestia de la visión de Daniel, de 4 sucesivos imperios mundiales. El escritor advirtió lo siguiente: cuidaos en estos postreros días, porque todo el tiempo de nuestra fe será nada, a menos que ahora, en el tiempo de iniquidad y de las ofensas que habrán de ser como hijos de Dios, hagamos resistencia para que el negro no pueda efectuar una entrada. El autor escribió que el negro debe ser resistido. Esta es una indicación más de la creencia de que el hombre de pecado sería un ser humano solitario que aún no había hecho su aparición en la tierra. Amén. Ahora, Gregorio de Tours, siglo VI. Gregorio de Tours, que escribió a finales del siglo VI, escribió las siguientes palabras sobre el futuro anticristo. En cuanto al fin del mundo, creo lo que he aprendido de los que me han precedido. El anticristo asumirá la circuncisión, escuchen, la circuncisión, parte de la ley mosaica, afirmándose a sí mismo como el Cristo. Luego colocará una estatua de él para ser adorado en el templo de Jerusalén, mientras leemos que el Señor ha dicho: veréis la abominación desoladora en pie en el lugar sagrado. Aunque la ciudad de Jerusalén junto con el templo habían sido destruidos unos 6 siglos antes, se entendía que algún día el templo sería reconstruido. Ejemplos como estos que hemos visto de los escritos de los primeros creyentes podrían añadirse más a este estudio. Por tanto, lo único que queda claro al leer los escritores cristianos de la antigüedad, de los primeros siglos, es que se creía en la existencia de un anticristo, en la existencia de un personaje que en el futuro, en el final de los tiempos, iba a venir y que se le denominaba el anticristo. ¿Amén? Y que tiene rasgos definidos y que aún no han aparecido en nuestro mundo actual o no lo hemos conocido. Amén. Es decir, tenemos que tener en cuenta que varios han sido, además de la palabra del Señor, que es viva, es eficaz, y que ahí está todo lo que querramos conocer acerca de este personaje del futuro. Nosotros hoy, leyendo algunos documentos y tratados de la época de la iglesia primitiva, cerca de la iglesia primitiva, relacionada todavía con los apóstoles, bien cerca de la existencia de los apóstoles, podemos ver que muchos hombres cristianos creían también en la apariencia, en la aparición en el futuro de este personaje del anticristo, y que también en la actualidad y en toda la historia de la humanidad van a existir personas que van a ser llamadas anticristo, instituciones, etcétera. ¿Por qué? Porque van a estar en contra de todo lo que se supone que sea adoración a Dios. Amén. Es decir, todo lo que va en contra de Dios es anticristo. Amén. Ahora, también tenemos un tratado que es un poco más, yo diría, atrevido, por decirle de alguna forma. El tratado de Axo, la expectativa de la venida de Cristo 1000 años después de Cristo. El año 1000 dice que en el año 1000,
Esta era fue un tiempo para los cristianos de aquella época que se acercaban a los 1000 años, ¿no?, del tiempo de Cristo, y pensaban que iba a ser en ese momento en que Cristo iba a venir. Amén. Es decir, iba a ser el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y, por ejemplo, Geberga, la esposa de Luis IV, del rey Luis IV, rey de Francia, abrazó la idea de la próxima venida de Cristo, dado que las escrituras enseñan que el anticristo debe aparecer antes de esta segunda venida de Cristo. Geberga, ay, qué nombre más extraño, le pidió a Axo, su capellán de la corte, que reuniera todo lo que pudiera para recopilar sobre el tema de este personaje del futuro. Y entonces este señor Axo, su capellán de la corte, reunió una serie de evidencias, documentos y todo, y hizo un escrito, un documento, amén, que lo tituló Tratado sobre el Anticristo o de Anticristo. Concluyó que el espíritu del Anticristo había estado en la humanidad durante todos los tiempos, amén, que este espíritu del Anticristo había estado en el pasado en los emperadores romanos, Nerón y Domiciano. Sin embargo, todavía estaba el anticristo en personajes que se encontraban en contra de la religión, en contra de los cristianos, y que todavía faltaba un anticristo, que era un personaje del futuro, por venir. Y este anticristo sería una persona real. Yo les voy a hablar acerca de lo que decía este tratado o ilustración del anticristo de Axo. Dice, desde su comprensión de las escrituras, Axo asumió que este hombre de pecado sería un judío. Él lo categorizó como que sería un judío. Muchos han escrito y han dicho que el anticristo es posible que venga, o el anticristo, por lo que dicen las escrituras, va a venir de uno de los países que forman el antiguo imperio romano. Amén. Pero en el caso de Axo, él categorizó que el anticristo sería judío, es decir, sería un judío de la tribu de Dan, aunque nacería en Babilonia. El anticristo sería criado en la tierra de Israel en 2 ciudades que Jesús maldijo, que serían Corazín y Betsaida. Es decir, Betsaida y Corazín. Axo escribió lo siguiente y les leo. Él nacerá de padres judíos de la tribu de Dan, pero su madre no será virgen, como muchos creen. En cambio, el diablo entrará en la madre del anticristo y su poder maligno siempre lo sustentará. Babilonia será su lugar de nacimiento, pero será criado y educado en Betsaida y Corazín. Después de su educación a manos de espíritus malignos, irá a Jerusalén y pondrá su trono en el templo que él ha construido, que ya él en ese momento había reconstruido. Afirmará que él es el Hijo del Dios Todopoderoso, hará muchas señales y grandes milagros. Los que creen en él serán marcados en la frente con una señal. Durante 3 años y medio reinará. Al final de ese periodo dará muerte a Enoc y a Elías, quien previamente se le habrán opuesto predicando la fe verdadera. Poco después Cristo aparecerá y el anticristo será asesinado por el arcángel Miguel. Él es más categórico y más específico, y esto no quiere decir que nosotros vamos a dar por un hecho que esto va a ocurrir así, como dice este señor. Pero lo que sí está claro y debemos tener en cuenta es que él también creía que en el futuro iba a venir un personaje llamado anticristo. Según Axo, este anticristo final eventualmente será asesinado por el arcángel Miguel en la segunda venida del anticristo. Y este tratado de Axo sobre el anticristo tuvo enorme influencia durante la época medieval, consistente con lo escrito anteriormente y con los que leí. Mucha gente buscaba un hombre específico que iba a irrumpir en aquella escena de la época medieval. Ahora, en el siglo XIV, ya vamos a ir un poco más acá, en el siglo XIV el anticristo comienza a identificarse, las personas comienzan a identificar el anticristo con el papa, con el papado. Amén. Como hemos señalado, los cristianos estaban buscando a un individuo específico para cumplir lo que dicen las escrituras acerca de la bestia venidera en el libro de Apocalipsis, el anticristo final. Es decir, todo el tiempo los cristianos hemos estado buscando al anticristo como una persona. Mientras muchos anticristos ya habían venido y muchos seguían viniendo, es decir, personas que estaban en contra de la fe
a Cristo, había un individuo específico que sería diferente al resto. No solo sería un gobernante mundial, sino que también precedería inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Amén. Es decir, ahora, ya las ideas, estamos hablando después del papado, de Roma, todo eso, ya las ideas sobre el anticristo comienzan a cambiar. Sin embargo, esta idea comienza a cambiar en el siglo XIV. En este tiempo el anticristo no se equiparó con un personaje que iba a llegar en el futuro, sino con alguien que estaba actualmente sobre la tierra, y era el Papa y el papado, es decir, una institución y un hombre que era el Papa. Alrededor de 1350 era de Cristo, después de Cristo, un grupo de creyentes conocido como los valdenses o waldenses publicó un panfleto que equiparaba el anticristo con la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Si bien no fue el primer grupo en hacer esto, muchas personas han dicho que es el papado y que es el Papa equivocadamente. Su identificación tocó una fibra sensible en los corazones de muchas personas y consecuentemente la idea comenzó a extenderse. Es decir, que ya comenzó a cambiar la idea, estaban esperando hasta ahorita un hombre, un personaje, y ahora lo convirtieron en un personaje y una institución, es decir, el Papa y el papado. Amén. Sin embargo, mientras que esto estaba ocurriendo, que muchas personas se fueron inclinando hacia la idea de que el anticristo era una institución, el papado, y que el hombre que iba a liderar esta institución, el Papa, por supuesto, mientras esto estaba ocurriendo, también los protestantes, es decir, las iglesias protestantes, identificaron al anticristo con el papado también. Es decir, desafortunadamente, la mayoría de los reformadores protestantes identificaron al sistema papal y al papa con el anticristo. Esta idea casi se convirtió en un artículo de fe entre los protestantes del siglo XVI. De hecho, hubo un punto de vista unificado entre los intérpretes protestantes en cuanto a la identidad de la bestia. Esto incluye a personas como los reformadores alemanes, y les cito, Martín Lutero, Felipe Melanchthon, el reformador francés Juan Calvino, y el reformador suizo Guiglio, y el traductor bíblico William Tyndale. Todos estos hombres de Dios estaban convencidos de que el anticristo bíblico estaba vivo y coleando en la ciudad de Roma con el título de Papa y Obispo de Roma. Es decir, ahora, hubo ciertas declaraciones confesionales que reflejaron la idea de que el Papa era el anticristo, y vamos a hablar acerca de esto. Además, dentro de estas confesiones, la identificación del Papa como el anticristo fue conmemorada en una serie de declaraciones confesionales durante esa época. Y estas declaraciones resumieron las creencias específicas de ciertos grupos de cristianos. Por ejemplo, en 1646 la Confesión de Westminster declaró lo siguiente, y les leo. Es decir, fíjense, muchas personas equivocadamente estaban catalogando, entre ellos cristianos, hombres de Dios, estaban catalogando al Papa y al papado como el anticristo. Amén. Y fíjense lo que dice la Confesión de Westminster en 1646. No hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo. Ni puede el Papa de Roma en algún sentido ser su cabeza. Por eso es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se exalta a sí mismo en la iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios. Confesión de fe de Westminster, 25 de junio. La opinión aceptada de esa era en particular entre los protestantes era el papado y el hombre de pecado eran lo mismo. Es decir papado y decir anticristo en aquella época era lo mismo. Ahora, mientras que en muchos círculos protestantes se aceptaba la idea de que el papado era el anticristo bíblico, las cosas empezaron a cambiar. A medida que la gente comenzó a hacer un estudio serio de lo que decían realmente las escrituras, se dieron cuenta que el Papa no es el anticristo. Amén. Es decir, las escrituras proféticas, cuando tú las estudias seriamente, se hizo evidente que el anticristo no estaba limitado a una mera influencia maligna, un sistema religioso o un papa.
en particular que gobernaba en el momento determinado. Aunque ciertamente hubo personas e instituciones en cada generación que cumplieron el papel del anticristo, todavía hay un hombre de pecado que está por venir. Amén. Que está por venir y que debe aparecer inmediatamente antes del regreso de Jesucristo. En consecuencia, hermanos, una comprensión literal de las profecías de las Sagradas Escrituras ha llevado a estudiantes de la Biblia a esta conclusión. Un anticristo final aparecerá en la escena de la historia en algún momento desconocido del futuro. Y esto resume brevemente todo lo que hemos hablado hasta ahorita, algunos de los aspectos más destacados sobre la comprensión del anticristo ante los creyentes bíblicos a lo largo de la historia de la iglesia. Y a esto se le podría agregar mucho más, pero hoy ya terminamos con nuestro estudio bíblico y les deseo una tarde bendecida y continuamos el próximo miércoles. Bendiciones.